dices, ¿no? Yo me encargo de ayudar a otros negocios a que con estrategias de venta apoyadas en textos más principalmente, pues que puedan mejorar los resultados que ya están consiguiendo, ¿no? Al final es importante que sepamos que cuanto más certero sea el mensaje que le estamos lanzando a nuestra audiencia, más probabilidad hay de que se siente identificada y diga, ostras, este producto es para mí, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ver cómo mejorar lo que ya estamos consiguiendo pues, con el mensaje adecuado. Yo creo que al final nos pasa un poco a todos que hay un momento que dices, ostras, no, ya no doy, ¿no? Ya no doy o incluso sí das, pero empiezas a pensar, ya no quiero dar tanto, ¿no? De mí para llegar a esto. Porque a lo mejor yo tengo la sensación de que si te pones, lo puedes sacar prácticamente todo, pero hay un momento que dices, ¿pero a qué precio lo estoy sacando, ¿no? O cuánto poco he dormido esta semana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí era una cuestión que me costaba mucho, sobre todo por tema de ego, ¿no? Porque decías, ostras, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? O me gusta tener el control. O igual, si Pepito viene a mí para que le escriba el texto, ¿cómo se lo voy a pasar a otra persona para que lo escriba, ¿no? Era como... me resultaba raro. Y fue bueno, pues al final fue un poco casualidad. Estaba en un lanzamiento a principios de este año y conocí allí a una chica que era copy, que lo hicimos juntos y conectamos bien. Y dije, ostras, y le dije, ¿quieres que te empiece a pasar cosas? ¿Quieres que sigamos trabajando juntos, no? Y ahí empezó. Y a partir de ahí dije, bueno, vamos poco a poco, persona a persona, ¿no? Y fue como un proceso de ir pasando de delegar tarea a delegar responsabilidad, que yo creo que es lo más importante de todos, ¿no? Al principio era, bueno, te paso estos emails, pero haz esto que yo te digo. Luego era, hazme tú los emails que quieras. Y luego es, bueno, te paso a Pepito, gestiónalo tú, me fío 100% de ti, ¿no? Ha ido costando hacer un poco todo el proceso de entenderlo, de ir viéndolo, Mira, yo creo que lo más complicado ha sido que me llegue algo y no decirle voy a meter mano, ¿no? Por decirlo así como, oye, me lo ha mandado quien sea, confío en él o en ella, voy a pasárselo a la persona. Y para mí, pues fue un cambio de la manera de gestionarlo, sobre todo porque me dio a entender una cosa muy importante y era que mi valor no era solo escribir, que también, sino la parte de la venta, la parte de la estrategia, la parte de tal, y que no depende todo de que yo me ponga a escribir, sino de entender cómo se puede ofrecer una mejor estrategia, una mejor propuesta de ventas para conseguir ese resultado, ¿no? Y al final el proceso fue pues muy paulatino y todavía con mucho cuidado con todas las personas a las que les voy pasando, pero por el hecho de que voy como... no que me vayan demostrando su confianza, sino que yo vaya confiando en ellos poco a poco, ¿no? Y es un proceso en el que, bueno, a mí lo que más me importa, lo que siempre les digo es, me da igual que funcione o no funcione, si funciona mejor, pero que lo que entreguemos sea lo mejor que podemos hacer en cada momento. Y algún momento a lo mejor es un 7 y a lo mejor en otro es un 12, ¿no? Pero que vayamos con esa convicción de no lo podíamos haber hecho mejor. Y fue poco a poco estableciendo procesos. Oye, que primero te paso esto y lo hago contigo para ver qué tal. Perfecto. Nos juntamos para ver qué se puede mejorar y qué no se puede mejorar. Que luego veo que a lo mejor la parte de la entrega a nivel de bonito, que no solo tiene que ser bueno, sino que tiene que aparecer cuando lo recibas, ¿no? Porque también, oye, pues veo eso. Y al final lo que he ido haciendo es ir estableciendo protocolos. Oye, hace poco delegué por primera vez a unos copies, a ellos, el tema de anuncios, que nunca lo habíamos hecho, ¿no? Y vi que cada uno me lo entregó como su padre o su madre y dije, espérate, aquí tenemos que tener ciertas cosas para que más o menos lo que tengamos lo tengamos todo unificado, ¿no? Entonces fue, vale, ¿qué tiene que tener una entrega en unos anuncios? Esto y esto. ¿Qué tiene que tener? Tal. Detallitos que pueden hacer que mejorar, qué tal. Y entonces vamos como actualizándolo poco a poco para poder hacerlo así, pero yo al final lo máximo que les pido es la profesionalidad de entregarlo el día que toque, que es lo que para mí es lo más importante de todo, y que lo vayamos haciendo. Pero ha sido un poco a base de darte golpes, de ir probando, de ir tal, y sobre todo confiando mucho en la persona e ir soltando, que es lo que más, yo creo que lo que más nos cuesta a todos los emprendedores, porque es nuestro bebé lo que estamos haciendo, y de pronto, ostras, que venga otra persona a meter mano ahí es muy complicado. Quitando el primer paso de soltar por primera vez, que yo creo que eso es complicado para todos, ya dentro de lo que es el día a día, para mí lo más complicado ha sido recibir algo y no tocar. Es decir, porque yo sí, claro, yo hablo de que yo le delego trabajo a otros copies, que si yo hago un proyecto y de pronto necesito a alguien que me haga el diseño de una página web, por decir algo, lo que diga el diseñador va a misa, porque yo no sé de esto, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que entrega y dices, ostras, en vez de esta palabra, pondría esta, o esta frase no sé qué, o esta frase no sé cuándo. Entonces, lo que me ha costado es decir, oye, esta persona, que es lo mismo que me pasa a mí cuando entrego un trabajo, ¿no? Que digo al cliente, no me cambies una palabra sin preguntarme, porque hay un proceso de pensamiento detrás de cada una de las palabras, ¿no? Pues es un poquito lo mismo, el no tocar una frase, porque digo, ostras, es que lo han hecho pensando en algo concreto y yo vengo aquí a tocarlo y a reventárselo sin sentido, ¿no? Entonces ha sido eso y a mí eso personalmente me ha ayudado mucho un mastermind en el que estoy todas las semanas desde hace unos meses que me decían todo el rato,
que no toques, que no toques. Y yo decía, ya, pero es que esta frase, que no toques, que si no funciona ya tocaréis. Y al final ha sido un poco el mentalizarme de, oye, que no somos médicos, que no somos cirujanos, que no somos tal, que lo que peor que puede pasar es que ese email no se abra, que ese anuncio no vaya bien o que pues, se hará otro y ya está y que no es tan importante, ¿no? Por decirlo así. Pero ha sido eso, el no tocar, porque al final yo lo que noto como ya en el mundo del copy puro y duro, que al hacer un texto desde cero es muy complicado, pero cuando a alguien te pasa algo, y cuando yo le paso algo a alguien, es muy fácil ver cómo mejorarlo, porque dices, ostras, vienes con la mente fresca y dices, esta frase aquí es total, no sé qué. Lo difícil es construirlo desde cero y tiene un razonamiento, ¿no? Entonces, bueno, hacemos eso y luego lo que hacemos es nos vamos juntando cada 7 días, cada 15 días en función de lo que estemos haciendo, ver qué cosas han ido bien, ver qué cosas han ido mal, para potenciar lo bueno y sacar lo malo. Pero insisto, ha sido sobre todo el no tocar lo que me llegue, sino simplemente, e incluso si me llega algo y lo veo raro, que te decía antes de que parezca bonito a la hora de entregarlo, ¿no? En vez de coger yo el documento y tocarlo, a lo mejor tocar una parte y decirle, mira, yo creo que si lo entregamos así visualmente es más interesante, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? E ir protocolizando todas estas cosas para que cualquiera tenga un poco la idea de lo que tiene que hacer y que no sea como... Bueno, que tengamos una coherencia entre nosotros. Bastante natural todo. A la primera persona eso fue muy, muy natural de, oye, tal, nos llevamos bien, estamos trabajando juntos en un lanzamiento que es probablemente lo más estresante y lo más... donde se generan las mayores crispaciones posibles y lo hemos llevado muy bien, vamos a probar. Y luego las otras dos personas fue una de una mentoría que le iba haciendo todas las semanas diciendo, ostras, que yo le veía y le decía, tío, salta ya, espabila, empieza a buscarte la vida. Entonces como le dije, ¿pero quieres que te pase yo cosas? Y me dijo sí, y surgió así. Entonces que habíamos estado como un tiempo formándonos juntos y a partir de ahí lo habíamos hecho. Y la otra persona fue un poco de también casualidad, nos llevábamos muy bien y un día le dije, tío, lo revientas con tema de emails, sé cómo los haces, tengo un cliente que viene con emails, yo ahora mismo no lo puedo asumir, ¿lo quieres? Sí, y probamos y fue así. Entonces fue como gente que ya conocía de antes, ¿no? Como todas relaciones que se han ido haciendo y que a partir de ahí se fueron fraguando y tal. No sé cómo lo haría buscando una persona desde cero que no conociera. Creo que me costaría mucho más, pero al final era gente que yo ya sabía que primero que me llevaba bien con ellos, lo cual creo que es importante, y luego a partir de ahí el hecho de, oye, sé cómo trabajas, he visto tus textos, he visto tal. La única persona a lo mejor que no le había visto tanto los textos era el chico con el que había estado haciendo todo el tema de mentorías y tal, pero decía, conozco tu compromiso y sé que puede salir bien o mal, pero que vamos a ir al 120%. Entonces, si el primero sale bien, o sea, el primero sale mal, el siguiente saldrá bien. Bueno, perdonad los ruidos que están ahí los gatos haciendo sus cosas, ¿vale? Pero eso son como el otro equipo que hay por aquí, que es imposible quitarlos. Pero es eso, ¿no? Al final no me preocupaba tanto lo bien que saliera al principio, no, sino el compromiso que tuviéramos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y lo mismo, que hiciéramos lo mejor que podíamos y que al final íbamos a ir mejorando los procesos, íbamos a ir mejorando tal. Y yo lo que intento luego es preguntar mucho, oye, ¿esto es así os parece bien? O el feedback así, el tal no sé qué, el tal no sé cuántos, para que al final estemos todos a gusto, ¿no? Y podamos, pues, podamos sacarle partido al final a lo que hacemos y que todo lo disfrutemos, que lo hagamos tranquilos, porque al final el copy es algo que hasta la tontería más pequeña puede llevar mucho tiempo hacerla, ¿no? Entonces, oye, que tengamos tiempo, que tengamos tal. Yo tengo un compromiso con ellos de si hago un marrón de última hora, rollo 24, 48 horas, eso me lo como yo, no lo paso para que ellos estén tranquilos, ¿no? Entonces, intentando, a ver, si alguno quiere levantar la mano y ofrecerse, pa'lante, ¿no? Pero si no es como todo con bien estructurado, con plazos bien medidos, con preguntando, oye, ¿cómo vas ahora? ¿Tienes esto bien? ¿Cuánto tiempo necesitarías? ¿Cuánto tiempo tal? Y a partir de ahí ir gestionándolo con eso, ¿no? Con mucha comunicación y que si uno una semana está mal otra cosa o tal, no sé qué, que levante la mano y diga, bueno, pues pasa a los siguientes y ya está. Pero eso, sobre todo con mucha comunicación entre nosotros. Al final, a mí lo más complicado ha sido el cambio de mentalidad, ¿no? De decir, ostras, es un cambio constante o muy grande a la hora de cómo enfocas simplemente el día a día, ¿no? De llega tal, escribo, lanzo, vale, a ver cómo voy, ¿no? Es como que en el momento en el que empecé a, no sé si le pasará a más gente, pero el momento en el que empecé a delegar bien fue como que me quité, es decir, las gafas de miope, porque yo soy muy miope, ¿no? Pero me entiende, de mirar a corto plazo el negocio y empecé como a valorar más ostras, medio largo plazo, como que cuando te sacas la cabeza del ombligo, entre comillas, puedes mirar como mucho más allá, ¿no? Entonces, al final este año, a partir de todo esto, que esto empezó en los meses de abril, de marzo, más o menos fue cuando empezó todo, ha sido como un año de mucha transformación y de ir sembrando cosas para que vayan saliendo el año que viene. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo no había podido hacer formación de cosas porque no tenía tiempo para hacerlas. O si tenía tiempo, no tenía ganas porque estaba cansado, ¿no? Ya de todo esto, o tenía la cabeza como muy ya en lo otro y cuando acá decía, puf, me voy a poner esto ahora.
ni de broma, ¿no? Entonces, este año ha sido como ir sembrando un poquito las semillas de otras líneas de negocio. Sé que una formación con una empresa y ahora como otras ciertas cosillas que tienen que salir relacionadas con eso de aquí a final de año. Me he ido a dar varias charlas que a lo mejor era algo que antes me generaba más estrés, por si me iba 3 4 días era como, ostras, luego lo voy a tener que recuperar y a lo mejor no me merecía la pena anímicamente el hecho de hacerlo, ¿no? Entonces, la idea es este año acabar de consolidar todo esto y llegar a diciembre diciendo, ostras, ponerme más de un 5 o un 6 sobre 10, que seguramente se podrá mejorar mucho, pero ya es un cambio radical respecto al principio del año. Y luego es seguir viendo cómo puede seguir creciendo esto, porque al final la idea es, el objetivo en CopyMelo es un poco que era un poco agencia de copy, no de marketing, porque está súper saturado, pero de copy específico para poder hacerlo, ¿no? E ir sumando profesionales que puedan hacer esto. A mí lo que me está sirviendo también esto es para ir formándome un poco en otras áreas que luego me va a permitir también buscar a gente que lo pueda hacer. Ejemplo muy tonto, ActiveCampaign. Yo antes sigo siendo muy pato, pero claro, ahora ya voy viendo, voy entendiéndolo para luego poder pedirle cosas a gente, saber qué se puede hacer o no. Entonces es un poco ir viendo todo esto, ir viendo qué se necesita e ir sembrando las ideas. Y mira, que está aquí preguntando Cristina el tema de a mí. Yo lo que hago muchas veces es, uno, le comento en la reunión que hay un equipo y que lo vamos a hacer en equipo. Y dos, si la persona que lo va a hacer se puede venir, me la llevo a la reunión para que se conozcan y ya está. Oye, mira, él está, les no sé qué. Y os podéis ver, os podéis encontrar y ya está. Les pongo en contacto para que entre ellos se puedan hacer. Y esto para mí era antes una creencia muy limitante, pero hubo un caso que hicimos una web de puertas, que ya esto es un poco random, pero era así. Y pronto hubo una cosa que una página, me llegó un email que estaba yo ahí en copia de todos los que se están mandando, que como que el cliente decía, ostras, no era justo lo que había pedido, tal, no sé qué, y yo ya dije, ostras, tal, iba a contestar, y cuando fui a darle a enviar, había llegado yo un email de la persona que lo estaba haciendo, como, oye, tal, no sé qué, vale, hemos visto esto, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo por aquí y tal, si necesitas que nos juntemos, nos juntamos, como que al final, cuando tú le das la responsabilidad a la gente la asume. El problema es cuando no se la das, ¿no? Y con el cliente simplemente presentarlo. Y mira, no soy uno, somos varios y por eso lo vamos a poder hacer. Lo vamos a hacer tal y lo va a hacer fulanito y lo va a poder hacer por ahí. Y a mí eso me ha servido mucho. En ocasiones ha sido llevándomelo a la reunión o a veces ha sido simplemente, oye, esto lo va a hacer alguien de mi equipo, tal, no sé qué. En función un poquito de cómo lo veía. Pero yo lo que he hecho siempre ha sido transparencia pura y dura. Si no lo iba a hacer yo, personalmente me lo decían, se lo decía, oye, mira, yo no lo voy a hacer, voy a revisar que todo esté bien, tal, que no hay ninguna cosa, puedes contar conmigo para lo que necesites, pero esta parte lo va a hacer alguien del equipo. Y una cosa que no he hecho todavía, que a lo mejor es un límite que tengo que pasar, es clientes de antes de empezar a delegar, no los he delegado, por ejemplo. Es decir, es sobre todo gente que ha ido entrando nueva, pero gente que estaba antes como que ya tienen como incluso yo ya tengo la rutina de cómo hacerlos y organización y no los he soltado. Pero eso es una creencia súper limitante, porque lo podría coger perfectamente cualquier otra persona y lo haría bien. A lo mejor, imagínate, si hacemos para un cliente una newsletter de lunes a viernes, por decir algo, a lo mejor sería empezar a hacer una alternativa cada una, o 4 y 1, 3 y 2, hasta que al final se hiciera el proceso de cambio. Pero ha sido como un poco más de, como ya lo conozco, como ya tal, como que no me he metido al proceso de explicar cómo lo estábamos haciendo, ¿no? Pero, pero seguramente sea un paso que haya que dar muy pronto, porque es que probablemente cuando llevas trabajando 2 años con la misma persona, por decir algo, es que tú ya te vas quedando seco también, ¿no? Entonces, que llegue una persona nueva, con nuevas ideas, con un nuevo enfoque, con un nuevo tal, está súper bien. Y, por ejemplo, hace poco, el otro día teníamos un cliente que lo había hecho una persona que lo tenía delegado y estamos teniendo unas tasas de aperturas increíbles, pero nadie hacía clic y decía, ostras, ¿por qué no hace nadie clic? O no lo entiende, o dónde está el problema, ¿no? Entonces lo cogí yo y yo lo veía y no podía. Entonces, cuando hablé con el cliente le dije, mira, voy a pasárselo al resto del equipo para que nos den una lluvia de ideas, ¿no? Y el cliente, encantado. Yo a este cliente ni siquiera le había dicho que lo iba a hacer otra persona del equipo, porque lo iba a hacer yo en un principio, pero salió otra persona y bueno, al final dijo, como había alguien que sabía del tema, lo cogimos y ya está. Pero que le dije, oye, lo paso al equipo para que lo vean y me dijo, perfecto, luego me dice si se les ha ocurrido alguna idea, ¿no? Lo que quiero decir es que al final cualquier relación con cliente yo veo que va bien cuando lo haces de una manera transparente, sincera en todo, ¿no? Oye, que creo que esto no va a funcionar, que esto no sé qué, que esto no sé cuántos, y yo creo que por ahí va un poco. Pero sí, el siguiente paso seguramente sería soltar esos 3 o 4 clientes que hay recurrentes desde hace mucho tiempo para poder hacerlo. Y yo creo que al final también es que yo al final lo que veo con los clientes es mucho que te van contratando cuando ven que tienes la proactividad para responder cuando hay algún problema, ¿no? Como que es el principal, por lo menos lo que veo yo, oye, puede salir bien, puede salir mal, pero si saben que si pasa X estás ahí para solucionarlo, para dar respuesta, es una cosa muy importante. Evidentemente tiene que haber un mínimo de funcionamiento porque si no apaga y vámonos, ¿no? Pero como que es muy importante. Entonces,
Ser más al final es más recursos, más mentes, más tal, más no sé qué, más capacidades y tú no estás, pasárselo a otro. Y no sé, al final lo he contado como muy sencillo, pero esto a mí me ha costado días de estrés, de ansiedad, de decir, puff, no llega el copy y luego llegaba, ¿sabes? Perfectamente, llegaba, estaba genial, pero ha sido como tal. A mí lo que me ha ayudado es eso, compartirlo con gente que ya lo había hecho y que me dijeran que no te estreses, que no revises, que, o sea, revisa que esté todo, pero no toques, no metas mano, no tal. Porque al final es como, ostras, si ellos te lo dicen, que ya lo han hecho y han pasado por ahí, pues sigue un poco sus pasos, ¿no? Para poder hacerlo. Luego ya ve enfocándolo un poco a ti y tal. A mí, por ejemplo, me gusta que el primer trabajo, si va a ser un cliente que va a tener cosas recurrentes, por decirlo así, el primero sí que me gusta ver bien que está todo, que se cumple todo, etcétera. Pero si el primero va bien, ya es, me fío perfectamente. Y yo al final lo que le digo siempre al equipo es, oye, yo no voy a ser más de este cliente que tú, porque yo lo he leído por encima de la información y tal, pero no estoy metiéndome dentro, ¿no? Pero cualquier duda que tengas de estructura, de estrategia, de tal, lo hablamos, nos juntamos, hacemos una llamada de 10 minutos, 15 minutos si es necesario y lo vemos. Y al final es un poquito eso. Yo creo que lo que me decían a mí, porque yo a veces al principio decía, ostras, es que fulanito lo veo como muy suelto ya para hacer cualquier cosa, menganito a lo mejor todavía hay que seguirle y a mí me decían, no, dale la misma libertad, que se suelte porque hasta que no se le deje soltarse no se va a soltar, ¿no? Y te van a sorprender. Y es verdad, al final te sorprende todo el mundo y todo el mundo al final todo el mundo quiere hacerlo bien. Y si lo quieren hacer bien, pues es que van a hacerlo mejor. O sea, es mejor que tú estés con uno y él con otro que tú con tres. Porque al final el tiempo es el tiempo y la cabeza es la cabeza. Cumpla y ya está, eso es. De hecho, es algo, y ya con esto te dejo irte, que es algo parecido a lo que me pasa con el miedo que hay ahora de la... que no tiene nada que ver, pero un poco sí, es más la mentalidad. El miedo que hay a la inteligencia artificial ahora de estas que escriben y tal. Que mucha gente, muchos copies que dicen es que va a acabar con el trabajo, tal. Y yo lo veo justamente al revés. Creo que es un buen aliado porque al final lo que decíamos al principio, nuestro valor no tiene que ser el texto en sí, que eso es la consecuencia de lo que sabemos hacer, sino el cómo plantear todos esos textos. Entonces, al final, con una herramienta, con un tal no sé qué, tú eres el que tiene que saber enfocarlo, el que saber qué contar en cada momento. Y hacerlo con un tal no sé qué, a mí me parece como que hay que echar un paso para atrás y entender eso, que el valor que damos como copies en nuestro caso es cómo te ayuda a vender, cuál es la estrategia de venta. El texto es la herramienta para hacerlo, pero el verdadero potencial está, podemos hacer esto, podemos hacer tal, vamos a hacer una secuencia, vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer no sé qué, ¿no? Entonces un poquito lo veo parecido en ambos casos, el hecho de, ostras, no le tengas miedo porque si aprendes a utilizarlo, va a ir mejor, porque es una herramienta más que puedes utilizar y delegando es lo mismo. Oye, no le tengas miedo porque al final estas personas que están aquí tienen unas ganas igual de locas que tú de que todo salga bien, incluso en algunos momentos que tú estarás más hasta las narices, ellos lo tendrán todavía más, ¿no? Y el hecho de darles la confianza de que lo puedan hacer plena es como de verdad va a salir bien.